Ok. Bueno, entonces ustedes ya saben la mecánica. Si ustedes tienen dudas respecto de lo que vaya yo estableciendo, explicando, pues con gusto me pueden interrumpir, ¿sale? O si incluso ahorita en estos momentos tuvieran una duda, pues también pueden simplemente levantar la voz y con gusto les puedo responder, ¿vale? Entonces, como les había mencionado, la clase de hoy vamos a empezar con un tema distinto, un tema que se conoce como variables aleatorias. Y las variables aleatorias, puede pensarse que uno de los temas más importantes en teoría de probabilidad, porque a partir de este concepto, del concepto de variables aleatorias, nosotros podemos extender el estudio de la probabilidad utilizando este tipo de objetos matemáticos eh, que en cierto sentido son más fáciles de manipular o más fáciles de entender en un plano meramente abstracto. Entonces, como se habrán dado cuenta hasta el momento, hasta el día de hoy, hemos hablado de teoría de la probabilidad y hemos hablado de espacios muestrales, hemos hablado de eventos, etcétera. Todo esto enmarcado dentro de la teoría de conjuntos, la teoría de la medida de probabilidad, en fin. Sin embargo, como les he mencionado, voy a introducir un nuevo concepto que se conoce como variable aleatoria o variables aleatorias en general, vamos a hablar. Y en cierto modo es una manera o es un concepto que me permite sistematizar el estudio de las probabilidades asociadas a eventos. Por una parte tenemos eso, es decir, en lugar de que nosotros estemos todo el tiempo definiendo un espacio muestral diferente para cada caso, bueno, ustedes saben que el espacio muestral que corresponde a, digamos, a lanzar un par de dados no es lo mismo que el espacio muestral que le corresponde a un experimento aleatorio de extraer, por ejemplo, canicas de una urna. Entonces, en ese sentido, el espacio en donde se está trabajando es distinto en cada caso. Y nosotros, dependiendo del experimento aleatorio que hagamos, bueno, pues podemos tener una cantidad inmensa de posibles espacios muestrales. Entonces, esto dificulta un poco el hecho de, digamos, de describir los eventos en cierta forma, como que no está sistematizado. Entonces, nos gustaría tener un objeto que funcione bien para un espacio muestral, digamos, que por ejemplo es generado por el lanzamiento de un par de dados, o un espacio muestral generado por extraer objetos de una urna, o etcétera, etcétera. Ese es precisamente el propósito de este concepto que se conoce como variables aleatorias. Y les voy a poner aquí digamos, una caricatura de qué significan las variables aleatorias. Entonces, las variables aleatorias no son otra cosa que funciones, son solamente funciones. Nosotros tenemos aquí, digamos, un espacio abstracto, bueno, voy a pensar que es un espacio abstracto, en realidad es un espacio que nosotros le hemos llamado espacio muestral. Yo digo que es abstracto en el sentido de que puede representar cualquier cosa. Puede representar, digamos, los posibles resultados el lanzamiento de un par de dados, o puede, digamos, ser el espacio muestral, digamos, de un juego de cartas o de alguna otra naturaleza. Cada caso, la representación es distinta y entonces aquí nosotros tenemos que estar pensando o cambiando continuamente estos espacios muestrales. Del otro lado, nosotros tenemos un espacio que conocemos muy bien, un espacio que nos gusta porque lo vemos en cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, etcétera. Es el espacio en donde viven los números reales. ¿Mm? Entonces uno podría decir, bueno, pues el espacio de los reales lo conozco muy bien, yo sé trabajar en él, sé las reglas del cálculo, en fin, tengo un montón de herramientas matemáticas bien definidas en este espacio. Sin embargo, en estos espacios fundamentales en donde se definen medidas de probabilidad, no tengo yo una estructura estandarizada. ¿Puedo yo poner alguna estructura? Por ejemplo, de hecho, yo sé que yo puedo dotar ¿cómo se llama? A los espacios muestrales de una sigma álgebra y ahí hay una estructura matemática bien definida. Sin embargo, estamos más habituados a trabajar
con los números reales, ¿verdad? Entonces, la idea de las variables aleatorias esencialmente consiste en pasar la propiedad bajo estudio en el espacio muestral, no importa cuál sea el espacio muestral que nosotros tengamos, y mandarla este, a a una variable real. Ujú. Entonces, una variable aleatoria, vamos a llamarle X, no es más que una función. X es una función que tiene como dominio el espacio muestral y tiene como imagen los números reales. Es como si nosotros hiciéramos una especie de inventario, si lo quieren ver de esa forma, ¿verdad? Tomamos los elementos del espacio muestral y les vamos nosotros asociando una etiqueta, un numerito, ¿verdad? Sin embargo, no es tal cual. O sea, tampoco hay que irnos con la finta de que una variable aleatoria es como una especie de inventario. No lo es porque las variables aleatorias van más allá de simplemente enumerar los objetos que yo tengo aquí. El propósito de las variables aleatorias consiste en extraer la propiedad que me es de interés estudiar en este momento en el espacio muestral y entonces traducirlo a un número. Por supuesto, yo voy a pasar, bueno, yo tengo definido una medida de probabilidad en el espacio, en el espacio muestral, y entonces, cuando yo pase los elementos del espacio muestral a los números reales, entonces yo ya no voy a tener tal cual una medida de probabilidad, sino más bien voy a tener una cosa que le voy a llamar función. Función de probabilidades o o función densidad de probabilidad. Ahorita vamos a hacer una distinción. En general, yo voy a tener algo que se va a conocer genéricamente como distribución. Ahorita, mejor lo voy a poner aquí abajo. Entonces, la idea es la siguiente. Aquí las probabilidades son descritas. Les estoy dando la idea general, no estoy poniendo la definición propia para que se lleven cuál es la impresión de o la idea general de introducir estas variables aleatorias. Entonces, las probabilidades son descritas por la medida de probabilidad. En este caso la denotamos como una P, mientras que en este espacio, en el espacio de los reales, nosotros vamos a describir las probabilidades por medio de una función que se conoce como función de distribución, o la función de probabilidad, o función de densidad. Por la distribución. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a cambiar, en cierta forma, el lenguaje de trabajo. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita nosotros hemos explorado este espacio. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, ya que tenemos, digamos, clara la noción de medida de probabilidad en los espacios muestrales, ahora voy a tomar, voy a definir este concepto de variable aleatoria. Este, y esencialmente, como les he dicho, una variable aleatoria no es otra cosa que una función. De hecho, una variable aleatoria es una función, lo voy a escribir aquí. La definición no la voy a poner en forma rigurosa por varias razones. Primero, porque necesito conceptos matemáticos que aún no he definido, como por ejemplo la sigma álgebra, de lo cual solamente les hablé tangencialmente. Así que esta descripción es en cierta forma algo débil, pero quiero que se lleven al final de cuentas la idea y que entrenemos el concepto de variables aleatorias, las variables aleatorias más comunes que uno se encuentra en varios espacios muestrales o en diversos experimentos aleatorios. Entonces, una variable aleatoria
Es una función que a cada elemento del espacio muestral se le asocia, bueno, le asocia un número real. Ese número real, bueno, pues es, digamos, X, y entonces nosotros decimos que el valor X que se le está asociando es la función bajo la cual nosotros le hacemos pasar el argumento omega, el elemento del espacio muestral. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos el elemento del espacio muestral y lo mandamos a un elemento de los números reales X. Y la asociación que nosotros estamos haciendo para cada uno de los valores del espacio muestral se le asocia un número real. Esa asociación la estamos determinando por esta función X mayúscula. ¿Vale? Entonces, X es lo que se va a llamar variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es la idea general del concepto de variable aleatoria. Voy a poner algunos ejemplos de cómo nosotros podemos definir variables aleatorias en diversos espacios muestrales. ¿Sí? Entonces, déjenme comenzar con el primer ejemplo, el más sencillo de todos. Fíjense entonces cómo vamos cambiando los niveles de los conceptos que nosotros estamos definiendo. El nivel más básico, el nivel más elemental que nosotros podemos o que nosotros hemos definido es el concepto de experimento aleatorio. Vamos a considerar el experimento aleatorio que consiste de lanzar una moneda. Luego, nosotros definimos el espacio muestral. Si nosotros tenemos bien definido el experimento aleatorio, podemos colectar, o mejor dicho, colectamos todos los posibles resultados del experimento aleatorio en aquello que hemos llamado espacio muestral. Entonces, el espacio muestral puede ser águila, puede ser sol, las dos caras de la moneda, o como quieran llamarlas, ¿no? Este, este es entonces el espacio muestral. ¿Cómo se define una variable aleatoria? Entonces, ya les he dicho que una variable aleatoria pues, es una asociación de a cada elemento del espacio muestral le vamos a asociar un número real. Y esa asociación no tiene por qué ser unívoca, no tiene por qué ser biyectiva, ¿ok? Eso debe quedar muy claro. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos de variables aleatorias. X, entonces fíjense que este es el tercer nivel en el que nosotros vamos a trabajar a partir de ahora. Experimento aleatorio, primer nivel, el espacio muestral y las variables aleatorias quedan como la descripción más, este, eh, eh, la descripción más como, se me fue la palabra. Eh, es la descripción en el tercer nivel. Ok, bueno. Vamos a definir x de omega de la siguiente forma. De hecho, es una función. Déjenme ponerlo mejor como función. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a asociar un 0, es decir, x vale 0 si omega toma el valor A, o sea, si el resultado del experimento aleatorio es águila, y toma el valor 1 si el resultado del experimento aleatorio es sol. ¿Okay? Entonces, fíjense, x es una variable aleatoria que solamente toma dos valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro espacio muestral aquí. El espacio muestral consiste solamente de dos elementos y a cada uno de estos elementos le estoy asociando un número real, ¿verdad?
A le asocia el valor 0 y a S le asocia el valor 1. ¿Okay? Estos números pudieron haber sido arbitrarios. Por ejemplo, yo puedo definir otra variable aleatoria. Vamos a ver, Y es otra variable aleatoria. Podría ser una asociación como esta, ¿verdad? Ahora, si yo puedo decir que el valor de Y vale, digamos, 0.3 y vale pi. Si omega es igual a, si omega es igual a S. Entonces, en este caso, esta es la variable X hace esta asociación, mientras que la variable Y hace una asociación como esta. A se le asocia el valor 0.3 y a S, la otra cara de la moneda, se le asocia pi. Ujú. Y esta es la acción de la variable aleatoria Y. Voy a poner otro ejemplo de variable aleatoria. Vamos a definir la variable aleatoria z. Z como función de omega es la variable aleatoria que le asigna el valor 0 al valor águila, que es uno de los resultados de la moneda, y le asocia 0 al resultado del experimento aleatorio sol. Entonces, en este caso, tenemos el espacio muestral omega, tenemos los reales, y la asociación, pues fíjense que no es biyectiva, ¿verdad? A sol le asocio el valor 0, pero también a águila le asocio el valor 0. Entonces, bueno, estos son 3 ejemplos de variables aleatorias. Por supuesto, algunos van a ser de mayor utilidad que otros, y eso es justamente lo que vamos a explorar en esta primera parte del curso de variables aleatorias, la parte que tiene que ver con variables aleatorias. ¿Okay? Vamos a ver cuándo una definición es apropiada y cuándo no, y de hecho voy a ilustrar algunos ejemplos muy prominentes de variables aleatorias que aparecen en prácticamente cualquier espacio muestral que uno defina. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a poner algunos otros ejemplos. Déjenme ver aquí. Sí, me voy a quedar con el ejemplo. Voy a seguir con el experimento aleatorio que consiste de lanzar una moneda. Y voy a tomarme la misma definición de la variable aleatoria X que tengo aquí. El espacio muestral nada más lo pongo para completar el esquema. Sabemos que hay dos caras en la moneda. Y la variable aleatoria X le asocia a una de las caras, le asocia el valor 0, y a otra de las caras le asocia el valor 1. Básicamente es la misma función que estoy definiendo aquí. Aquí lo que quiero hacer ahora es no solamente o exponer el ejemplo del concepto de variable aleatoria, también me gustaría ahora platicarles de la distribución. Bueno, este, este caso del que estoy platicando aquí tiene un nombre muy particular, muy específico. Este tipo de variables aleatorias, de variable aleatoria, se le conoce como variable aleatoria discreta.
En general, una variable aleatoria discreta, y aquí lo voy a poner como este, una especie de definición, se define como una variable aleatoria, o sea, una función de este estilo, cuyos valores están restringidos a un conjunto finito o numerable. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, eh, o en este ejemplo, X toma solamente dos valores. De hecho, estos valores son el valor X valuado en el espacio, en el resultado A, en el resultado, uno de los elementos del espacio muestral. Y el otro valor que toma es el 1, el asociado al otro resultado del experimento aleatorio. Entonces, por supuesto, esto indica entonces que nuestra variable aleatoria es una variable aleatoria discreta dentro de esta definición, ¿sale? Entonces, bueno, los nombres aquí son importantes. Quiero que ustedes se empapen del lenguaje del que vamos a estar hablando comúnmente. Variable aleatoria ya les he definido qué es. Ahora, lo que voy a hablar continuamente es del concepto de variables aleatorias discretas. Entonces, las variables aleatorias discretas son cuyos valores están restringidos a un conjunto finito o numerable en el peor de los casos. ¿Ok? Ahora, en este caso, para las variables aleatorias discretas, se define una función que a cada valor de la variable aleatoria le asocia una probabilidad. Le asocia una probabilidad. Esencialmente, la función f, si f es esa función, entonces esta f se define. Esa función f es una función definida sobre todos los números reales. Déjenme mejor escribo aquí. Primero. Entonces, f
es una función que va de los números reales en el intervalo 0, 1, que es un subconjunto de R. Fíjense, esta es una función real, es una función que va de R a R. Y esta función la vamos a definir dada una variable aleatoria, la vamos a definir como la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor X. A esta función se le llama función de probabilidades de X. Función de probabilidad de la variable aleatoria X. Entonces, bueno, ahorita voy a extender el ejemplo del concepto de función de probabilidad. Este es uno de los más importantes conceptos cuando uno está trabajando con variables aleatorias discretas. Esencialmente, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo tengo una variable aleatoria discreta. Y si esta variable aleatoria toma determinados valores, pues yo sé que todos los elementos que me mandan a ese valor tienen asociada una probabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, este que está aquí es un conjunto de un solo elemento. Y este conjunto de un solo elemento me manda a el valor 0 a través de la variable aleatoria. Entonces, si yo le estoy asociando una probabilidad a este evento, por supuesto, esta probabilidad nosotros la mandamos al espacio de los reales en donde nosotros vamos a definir la función f. La función f va a colectar la probabilidad de todos y cada uno de los numeritos que se le esté asociando a todos y cada uno de los elementos del espacio muestral. Por supuesto, esta definición funciona solamente en el caso en que nosotros tenemos variables aleatorias discretas, es decir, en donde el conjunto de posibles valores que se están colectando en los números reales, a partir de los elementos del espacio muestral, sea un conjunto finito o en el peor de los casos sea un conjunto numerable. ¿Okay? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Nuevamente hago énfasis en que todo esto es puramente conceptual, la mayor parte de estas cosas. Ahorita voy a hablar de la función de probabilidad asociada a este espacio muestral, a esta variable aleatoria. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Voy a continuar entonces. Continuando con el ejemplo, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos el espacio muestral que consta de estos valores. Y nosotros tenemos la medida de probabilidad como el modelo de Laplace. La probabilidad vamos a ponerlo aquí, voy a hacer énfasis en que este es el modelo de Laplace. O sea, la equidistribución. A cada uno de estos valores se le asocia la misma probabilidad. Y tenemos la variable aleatoria, que ya les he mencionado hace rato. Le asocia 0 al resultado de caer águila y le asocia 1 al resultado de caer sol. Ahora, la función de probabilidades, como les había dicho, es una función que le asigna la probabilidad correspondiente a cada uno de estos elementos de X. Entonces, f de X la podemos describir de la siguiente forma. Pues, como nosotros tenemos una cantidad finita de posibles valores, pues lo que voy a hacer aquí es establecerlo, digamos, como una especie de tablita. Si nosotros tenemos aquí el valor X igual a 0,
Entonces, yo le voy a asignar la probabilidad de que ocurra 0 mediante esta transformación. Bueno, yo sé que caiga águila tiene probabilidad de un medio de ocurrir, si caiga sol tiene una probabilidad de un medio de ocurrir. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra 0 para la variable aleatoria x es un medio. El otro valor que toma la variable aleatoria es x igual a 1. Y como lo indica el modelo de Laplace, cada uno de los resultados de este espacio muestral tiene la misma probabilidad de ocurrir, lo cual entonces sugiere que la probabilidad de que ocurra x igual a 1 también es un medio. Y la probabilidad de que ocurra cualquier otro valor que no sea ni 0 ni 1, pues es 0, ¿verdad? Porque la moneda o solamente cae en águila o solamente cae en sol. Por lo cual, entonces x o solamente vale 0 o solamente vale 1. Por lo cual, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome cualquier otro valor es 0. Entonces, la función f de x es la distribución de esta variable aleatoria. Entonces, f es la distribución de la variable aleatoria x y variable aleatoria, a partir de ahora lo voy a abreviar como v.a. La variable aleatoria x. O bien también decimos que f de x. Entonces, fíjense cómo voy a estar utilizando los nombres a partir de ahora. Nos vamos a referir a distribución genéricamente a esta función que nosotros tenemos aquí, pero también es un nombre que voy a utilizar muy a menudo. Es o bien, vamos a decir que f es la función de probabilidades o función de probabilidad de la variable aleatoria x. Este es un nombre más largo, pero es más descriptivo. Cuando yo hable de función de probabilidad, voy a entender en automático que la variable aleatoria x en cuestión es una variable aleatoria de tipo discreto. ¿Ok? Entonces, digamos, empezando a establecer una clasificación de variables aleatorias, aunque en esta clasificación hasta este momento solamente llevo una categoría, la categoría de las variables aleatorias discretas. ¿Ok? Más adelante les voy a presentar otro tipo de variables aleatorias. Hay al menos otro tipo de variable aleatoria que es muy importante, que son las variables aleatorias continuas. Y para ese caso voy a utilizar otro nombre para la función que me va a ayudar a describir probabilidades. ¿Ok? Entonces, la función de probabilidad tiene ese espíritu. Me dice cómo se comportan las probabilidades asociadas a la variable aleatoria en cuestión. ¿Ok? Pueden pensarlo de esta forma. A mí me gusta verlo también de esta otra forma. Piensen ustedes que X es como una especie de maquinita que genera números aleatorios. ¿Ok? Por supuesto, nosotros podemos pensarlo de esa forma, es una interpretación. Ahí dentro de esa maquinita hay un espacio muestral, alguien está haciendo un experimento aleatorio y entonces está transformando los resultados de ese experimento aleatorio en números. ¿Ok? Entonces, esa maquinita genera números continuamente y las probabilidades con las que genera esos números pues están determinadas mediante lo que se conoce como función de probabilidad de la variable aleatoria x. En este caso particular, la variable aleatoria x, y aquí les voy a presentar la primer distribución. Es una de las distribuciones más famosas. Es lo que se conoce como la distribución de Bernoulli. ¿Ok? Cuando yo me refiero a una distribución, siempre voy a hacer referencia
a la variable aleatoria en particular y su correspondiente función de probabilidades o su correspondiente distribución. Entonces, la variable aleatoria X definida arriba lleva el nombre de variable aleatoria tipo Bernoulli. Tipo Bernoulli con parámetro 1/2. Ujú. Entonces, aquí nada más les dejo esta nota. Después les voy a presentar con gran generalidad la función de distribución de Bernoulli. Bueno, perdón, les voy a presentar con gran generalidad las variables o la variable aleatoria tipo Bernoulli. Pero por ahora me gustaría continuar con más ejemplos de variables aleatorias. ¿Hasta este momento hay alguna duda sobre los nombres que he estado empleando o sobre las definiciones que he puesto aquí? ¿O hay alguna duda todavía? No, no hay duda. Ok, bueno, entonces voy a continuar con otro ejemplo. Vamos a considerar el experimento aleatorio que consiste de lanzar un dado. El espacio muestral, bueno, ya no, bueno, se los voy a poner nada más por completitud, pero después voy a empezar a omitir el espacio muestral. En realidad el espacio muestral es esta colección se los voy a poner ahora como al inicio. El espacio muestral que nosotros tenemos aquí no es un espacio muestral de números. Ya les había comentado, les había dicho. Aunque casi en la mayor parte de los ejemplos que tiene que ver con lanzamientos del dado, he puesto números aquí, como los posibles resultados del experimento aleatorio. En realidad no son números, lo que obtenemos después del lanzamiento de un dado, ¿verdad? Sino las caras que me muestra, que se muestran hacia arriba, una vez que ha concluido el lanzamiento, ¿verdad? Y en principio, estos son los posibles valores o los posibles resultados del experimento aleatorio. Estos que estoy pintando aquí. Regreso a esta representación nada más para hacer énfasis en el sentido el sentido que tienen las variables aleatorias. ¿Por qué nos son de mucha utilidad? Entonces, yo lo que podría hacer para definir una variable aleatoria sería definirla como sigue. Y gran parte de las variables aleatorias las voy a empezar a presentar de esta forma. Yo les voy a dar una característica escrita, y a partir de esta característica que voy a aquí señalar, nosotros vamos a saber cuáles son los posibles valores que le asocia a cada elemento del espacio muestral esta variable aleatoria. Entonces, esta variable aleatoria cuenta el número de puntos, bueno, mejor lo voy a poner así, es el número de puntos en la cara del dado. Esto que estoy haciendo en realidad es la misma representación que he utilizado para establecer el espacio muestral. De hecho, sin que se los hubiera dicho, yo estaba representando el espacio muestral en términos de una variable aleatoria. A esta variable aleatoria, perdón, ajá, sí, a este resultado del experimento aleatorio, pues yo le voy a asociar el número de puntos que veo en las caras. A esta otra variable aleatoria le voy a asociar el número de puntos que veo en las caras. La cara que acaba de salir.
Y así sucesivamente con todas las demás, ¿verdad? Si me sale este resultado del experimento aleatorio, pues yo le voy a asociar este número real, el número 3, y así sucesivamente. Entonces, con lo que quiero hacer, el énfasis que quiero hacer con este ejemplo, es el hecho de que yo tengo un espacio muestral que en principio no está necesariamente definido mediante números, no está definido necesariamente mediante números reales. Entonces, el propósito de una variable aleatoria es justamente pasar esos resultados que pueden ser bastante abstractos, a lo mejor dependiendo del espacio muestral que yo tenga, los voy a pasar a números reales de esta forma. Pero esta no es la única manera que yo tengo de hacer esa asociación. En este caso, yo estoy hablando de una variable aleatoria que he definido simplemente como el número de los puntos de la cara del dado. En alguna ocasión, en algún experimento aleatorio o en alguna apuesta, por decirlo de alguna forma, yo podría estar interesado en saber cuántos puntos cayeron en la cara del dado. Pero habrá otros experimentos aleatorios, otras apuestas, pensémoslos de esta forma, en donde no necesariamente voy a estar interesados en cuántos puntos ocurrió en la cara del dado. Mismo experimento aleatorio, pero ahora con una variable aleatoria distinta. Voy a definimos ahora otra variable aleatoria sobre el mismo espacio muestral. Voy a poner y, la vamos a definir como, la voy a hacer de esta forma. Imagínense que yo estoy apostando a que el número de puntos en la cara del dado es un número par. ¿Ok? Entonces, Y cuenta el número de éxitos, le vamos a poner así, cuenta el número de éxitos, o sea, las veces que voy a ganar, al apostar a que sale un número par. Esta es la forma en la que voy a definir mi variable aleatoria Y. Y lo que quiero hacer es ahora establecer cuáles son los posibles valores de la variable aleatoria Y. Bueno, aquí quizá conviene ser un poco más preciso. Al apostar a que sale un número par de puntos en la cara del dado, en un lanzamiento del dado. Fíjense, puede parecer un poco latoso escribir todo este rollo para algo muy, muy simple. ¿Qué es lo que estoy diciendo al contar el número de éxitos? Bueno, el número de éxitos únicamente
me dice el número de veces que yo voy a ganar la apuesta, ¿sale? Entonces imagínense que estamos en una situación en donde hay dos personas que están apostando, a lo mejor yo soy una de ellas, y entonces decido, ok, yo voy a apostar a que sale un número par de puntos, ¿vale? Y entonces hacemos un solo lanzamiento del dado. ¿Cuántas veces podría ganar? Eso es lo que me va a contar la variable aleatoria. Pues si yo nada más estoy haciendo un lanzamiento, estoy nada más ejecutando ese experimento aleatorio una sola vez, entonces yo solamente tengo dos chances. O gano o pierdo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el número de veces que pueda ganar, el número de éxitos que yo pueda tener al apostar a que sale un número par de puntos en las caras del dado, entonces toma solamente dos valores. El número de éxitos es 0, que es cuando yo he perdido, o el número de éxitos es 1, que es cuando yo he ganado. ¿Ok? Y nuevamente, lo he hecho a lo mejor excesivamente complicada esta descripción, pero el propósito es que más adelante voy a retomar una frase muy parecida a esta frase que estoy exponiendo aquí, y en ese caso, pues yo ya no tendré a lo mejor solamente dos posibles valores para Y. Van a darse cuenta de eso más adelante. Ahorita, déjenme terminar este ejemplo. Entonces, pues ya, como les he dicho, pues es un ejemplo muy sencillo, insisto, excesivamente complicado tal vez, porque la descripción es muy sencilla matemáticamente. El número de veces que puedo ganar es 0, ya les dije, si pierdo la apuesta en el lanzamiento del dado. El número de veces que puedo ganar es 1 y ya, no puede haber más. ¿Cuándo voy a perder? ¿Cuándo el número de éxitos va a ser 0? Pues cuando no ocurra un número par de puntos en la cara del dado. Y cuando no ocurre un número par de puntos, bueno, pues es cuando ocurre que la cara del dado muestra un punto, que la cara del dado muestra dos puntos, perdón, tres puntos. O sea, cuando muestra un número impar de puntos, ¿verdad? En ese caso yo voy a perder la apuesta. El número de éxitos que voy a tener será 0. Y va a valer 1 cuando yo gane la apuesta. Cuando ocurran dos puntos en la cara del dado, o cuando el número de puntos después del lanzamiento sea 4 puntos, o cuando sea un 6. ¿Sale? ¿Vale? Pueden ustedes darse cuenta que esta variable aleatoria tiene una función de distribución. Ups, y aquí entonces fíjense, la f yo la quiero como un símbolo de la función de probabilidad de la variable aleatoria en cuestión. Pero noten ustedes que dentro del mismo espacio muestral puedo definir una u otra variable aleatoria. Aquí he definido X y aquí he definido Y. Entonces, ¿cómo yo le hago para no confundirme? Bueno, a partir de ahora, y quiero que ustedes pongan énfasis en la notación, vamos a incluir un subíndice que me va a decir a qué variable aleatoria me refiero cuando yo escriba la función de probabilidades correspondientes. La variable puede ser X o puede ser Y, sigue siendo una variable muda. Voy a ponerle Y nada más para ser consistentes con la notación. Aunque insisto, el argumento de esta función puede ser X, Y, Z, T, etcétera, cualquier otro valor. Y es un número real arbitrario. Pero, insisto, para que haya un paralelismo con esta variable aleatoria, bueno, pues yo voy a denotar la función de distribución de Y, o perdón, la función de probabilidades de Y o la distribución de Y como lo que sigue. Entonces, fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que me ocurra 0? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable Y tome el valor 0? ¿Alguien me quiere decir? Es un medio, ¿no? Un medio, muy bien. Porque hay tres posibles valores que me favorecen el resultado Y igual a 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que Y valga 1? Bueno, pues si alguien me respondió esto, pues pueden ver claramente
bueno, que el resultado, si llévale un medio, perdón, si llévale 0, y el resultado va también a ser la probabilidad de que llévale haga 1, también es un medio, y la probabilidad de que caiga cualquier otro valor, es decir, la probabilidad de que el número de éxitos que tenga sea 2, 3, 4, 4.5, etcétera, pues es 0, ¿verdad? Entonces, la función de probabilidades de la variable y es un medio si y es igual a 0, un medio si y es igual a 1, 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Entonces, bueno, esta notación es la que voy a utilizar para describir o para denotar la función de probabilidad de la variable aleatoria y. ¿Ok? Entonces, quiero que noten ustedes algo muy importante también acerca de la notación. Las variables aleatorias generalmente las voy a describir con mayúsculas. Ujú. Entonces, aquí nota sobre notación. Las variables aleatorias se denotarán por mayúsculas. Generalmente serán X, Y, Z. En algunas otras ocasiones vamos a estar empleando algunas otras letras, U, V, tal vez W, etc. Y si se nos acaba la notación para variables aleatorias, bueno, entonces emplearemos algunas otras. La función de probabilidad, la función, mejor la voy a poner de esta forma, f x de x denota la función de probabilidad de la variable aleatoria x, mayúscula, por eso el subíndice, f, es la función de probabilidad de la variable aleatoria x valuada en x, que es un número real arbitrario. A ver, déjenme ver que hay otra cosa importante. Ajá, por supuesto, de la variable aleatoria x, siempre y cuando la variable aleatoria x sea discreta, porque si es continua, entonces ya no se le va a llamar función de probabilidad. Siempre y cuando x sea discreta, o sea, una variable aleatoria discreta. Ujú. Entonces, bueno, hasta aquí, pues no es más que otro ejemplo de una variable aleatoria y su correspondiente distribución o su correspondiente función de probabilidad. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí sobre este ejemplo? No. Ok. Quiero que ahora observen algo muy, muy importante, una curiosidad muy importante. Voy a señalar en color rojo.
Quiero que observen esta variable aleatoria y de hecho mejor observen más, pónganle más atención a su correspondiente función de probabilidad y observen esta variable aleatoria y su correspondiente función de probabilidad. ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar que tienen en común y que tienen en diferente la variable aleatoria X, la variable aleatoria Y? ¿Alguien me quiere decir? Pues hay algo que salta a la vista, ¿verdad? Tanto la variable X como la variable Y toman solamente dos valores. O toman el valor 0 o toman el valor 1. Esa es una similaridad, una similitud entre ambas variables aleatorias, ¿verdad? Solamente toman dos valores, ambas son discretas, toman exactamente los mismos valores. Pero hay una diferencia muy, muy grande. El espacio muestral donde están definidas, en este caso, tiene solamente dos elementos, y en este caso tenemos 6 elementos. Están definidas sobre espacios muestrales distintos. ¿Ok? Pero quiero que observen otra cosa, no importa sobre qué espacio muestral hayan sido definidas, sus funciones de probabilidad son iguales, idénticas, ¿ok? Toman exactamente los mismos valores en los mismos, en el eje Y que en el eje X. O sea, están evaluadas en un medio en 0, en un medio en Y igual a 0, esta está evaluada igual, en un medio igual en X igual a 1, y esta vale un medio en Y igual a 1, y valen 0 ambas en cualquier otro caso. O sea, para propósitos prácticos, la función de probabilidad es la misma. Aun cuando nosotros hemos definido las variables aleatorias sobre espacios muestrales completamente distintos. ¿Vale? Entonces, este es justamente una de las características que quiero señalar sobre el estudio de las variables aleatorias, como ya les había anticipado, ¿verdad? El estudio de las variables aleatorias, por un lado, me permite estudiar la característica en la que yo me encuentro interesado. Yo me encuentro interesado en saber cuántos éxitos tengo. Yo estoy interesado en saber si perdí o gané, por ejemplo, en la variable aleatoria Y. Puedo pensar lo mismo sobre el espacio muestral omega. Puedo pensar que X me cuenta el número de éxitos al apostarle, por ejemplo, a Sol, ¿verdad? Y resulta que estas dos variables aleatorias pues tienen la misma función de distribución. Si yo soy capaz de entender las propiedades generales de las funciones de probabilidad, pues entonces de alguna forma estaré entendiendo este tipo de variables aleatorias, no importa sobre qué espacio muestral yo esté trabajando. Voy a continuar con más ejemplos para que, bueno, este concepto de variable aleatoria quede suficientemente claro. Y después, bueno, voy a introducir algunos conceptos adicionales, pero bueno, por el momento, hasta este momento, ¿hay alguna duda o algo que quieran expresar? No, Bien, entonces voy a continuar eh, con otro ejemplo. Sí. Ejemplo, siguiente ejemplo. Voy a hacer. Bueno, aparentemente voy a hacer ejemplos más elaborados, pero en realidad van a darse cuenta que no son del todo complicados. Voy a poner, por ejemplo, el siguiente experimento aleatorio. A ver, déjenme pensar. Mejor voy a definir directamente la variable aleatoria. A ver, déjenme pensar cómo hacerlo. Voy a definir la variable aleatoria X como la variable aleatoria que... ¿Una duda? ¿Alguien iba...? Ok. Entonces, déjenme definir la variable aleatoria X como el número de éxitos ujú, al apostar.
¿Ok? Entonces fíjense, dentro de la definición de la variable aleatoria que estoy poniendo aquí, o que estoy describiendo, mejor dicho, podemos nosotros pensar en cuál es, primero, el espacio muestral en el que estoy trabajando. Tiene todos los elementos, ¿verdad? Del experimento aleatorio, etcétera, etcétera. Aunque, por supuesto, no tal vez el espacio muestral, pero eso es una tarea que de todas formas tenemos que hacer siempre que nosotros tengamos que describir un experimento aleatorio. Entonces, voy a describirlo de esta forma. La variable aleatoria X consiste en que me cuenta el número de éxitos al apostar a que sale un 1 o 2 en 3 lanzamientos de un dado. O sea, yo estoy haciendo como 3 apuestas, ¿vale? Le hago el primer lanzamiento y si sale 1 o sale 2, entonces yo gané. ¿Ok? Luego, vuelvo a lanzar el dado. Si sale 1 o sale 2, gané. Vuelvo a lanzar el dado y hasta ahí me detengo. Si sale 1 o sale 2, gané. Y ya me retiro de la apuesta, ya no voy a jugar, digamos. Es como si hubiera ido a Las Vegas y digo, no, nada más voy a jugar 3 veces digamos, este experimento aleatorio. ¿Vale? El espacio muestral, como ustedes saben, bueno, pues es el espacio muestral. Ahora ya no voy a poner así caras de dados, bueno, ya voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El espacio muestral, como son 3 lanzamientos de dados, pues son omega 1, omega 2, omega 3, ¿verdad? Donde omega i, pues, están contenidos en 1, 2, etcétera, 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 hasta el 6. ¿Vale? Ya no quiero complicarme la vida poniendo los cuadritos con el número de puntos. Vale. Ahora, X, entonces, me cuenta el número de éxitos que tuve al apostar a que sale un 2 o un 6. La pregunta es, y una de las primeras preguntas que nosotros nos debemos hacer, cuando se nos presenta una variable aleatoria, háganse la siguiente pregunta. ¿Cuántos valores puede tomar X? ¿Cuántos y cuáles valores puede tomar X? ¿Alguien me quiere decir cuántos y cuáles valores puede tomar X? ¿Cuántas veces puedo ganar al hacer 3 apuestas? Bueno, pues si yo hago 3 apuestas y hago 3 lanzamientos, y en cada uno de estos estoy apostando, de esta forma, por decirlo de esta forma, pues yo podría levantarme de muy mala suerte, me levanté con el pie izquierdo y no ganar nada. No ganar en ninguno de los 3 lanzamientos, ¿verdad? O bien puedo a lo mejor ganar una vez, o puedo ganar 2 veces, o si vengo de verdad con mucha suerte, puedo ganar los 3 lanzamientos, ¿verdad? Lanzo los 3 dados, pues lanzo primero, hago la primera apuesta, gano, la segunda apuesta, gano, la tercera apuesta, gano. Entonces, yo podría ganar, podría tener X también igual a 3, pero no más, ¿verdad? El X igual a 4, pues tampoco, ese sí no está porque no hago 4 lanzamientos, yo no puedo ganar, no puedo ganarme un billete de lotería si no compro no me puedo ganar la lotería si no compro el billete de lotería, ¿verdad? Entonces, estos son los valores a los que está restringida esta variable aleatoria. Es una variable aleatoria discreta, porque sus valores están en un conjunto finito. Bien, una vez que ya he identificado los posibles valores, entonces procedo a obtener la correspondiente función de probabilidades. Ustedes saben que f de x, les acabo de dar la definición, es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a x. ¿Ok? Aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante, también acerca de la notación. Quiero que observen, aquí voy a ponerlo como una observación.
La notación x igual a x indica un evento del espacio muestral. ¿Ok? Y la razón de por qué esto indica un espacio muestral, bueno, pues es evidente del hecho de que yo estoy colocando esto que está aquí dentro de una medida de probabilidad, ¿sale? Esto es lo que antiguamente llamábamos A, B, C, los eventos de un espacio muestral. Ahora los voy a denotar porque están interviniendo las variables aleatorias ahora. Estas igualdades son eventos del espacio muestral. Ahorita no me voy a entretener demasiado en explorar, bueno, no en este ejemplo, no me voy a detener en explorar digamos, estos eventos. Más adelante se va a volver muy importante que ustedes sepan describir los eventos correspondientes. Ahorita me voy a limitar a caracterizar la función de probabilidades de X. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Entonces, esto fue una nota al margen, nada más para que más adelante ustedes recuerden. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Entonces, nosotros queremos ahora calcular varias cosas. Pues quisiera calcular la función de probabilidades en uno. Bueno, de todos los posibles valores. Yo sé, a partir de ahora yo sé algo muy importante. Si X toma valores en un conjunto finito, en este caso toma los valores 0, 1, 2 y 3, entonces lo único en lo que voy a estar interesado es en calcular f de 0. Voy a estar interesado en calcular, esto no lo sé todavía, la función valuada en 1, la función valuada en 2, etcétera, ¿verdad? Hasta la función valuada en 3. ¿Por qué? Porque la función valuada en cualquier otro valor que no sea estos, siempre va a ser 0. Entonces, primero voy a concentrarme en estos valores y ya después voy a describir, voy a definir, mejor dicho, voy a establecer a la función f de x con toda su generalidad. Empecemos entonces con el caso f igual a f evaluado en 0. Para este caso, yo lo que estoy preguntándome es por la probabilidad de que el número de veces que yo gane sea 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjense, yo voy a lanzar el dado una vez y yo estoy apostando a que sale un 2 o un 3, ¿verdad? Y entonces, yo quiero saber, bueno, yo estoy aquí en este evento. Este evento es aquel en donde yo he perdido en ese primer intento, en ese primer lanzamiento. Pero también es el evento en el que yo he perdido en el segundo lanzamiento y he perdido en el tercer lanzamiento. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea de cuál sería la probabilidad de que yo perdiera en los 3 lanzamientos del dado? ¿Alguien me quiere decir? No, ¿ninguna idea? Bueno, se los voy a poner de esta otra forma. Imagínense que estamos lanzando monedas. Ahorita hagan, si ustedes quieren, borren de su memoria este experimento aleatorio. Imagínense que yo estoy lanzando 3 monedas, lanzo 3 monedas, ¿vale? Hago una apuesta con alguien de ustedes. Entonces, lanzamos 3 veces una moneda y yo le he puesto siempre a ella. ¿Cuál es la probabilidad de que no gane ni una vez? ¿No? Bueno, se los pongo entonces de esta forma. Vamos a hacer la siguiente,
Voy a pensar en la siguiente, a ver, déjenme pensar. Así. Voy a definir los siguientes eventos, ok, mejor, entonces voy a regresar a la observación y al final de cuentas creo que sí voy a hacer énfasis en cómo calcular estas probabilidades basado en la definición de los eventos del espacio muestral, ok. Entonces, voy a definir los siguientes eventos. Vamos a ponerle G1, va a ser el evento en donde gano en el primer lanzamiento. G2 va a ser lo mismo y G3 va a ser lo mismo. O sea, en general, G2 es el evento en donde gano en el segundo experimento, o gano segundo lanzamiento. Y voy a poner G3 como el evento en donde gano en el tercer lanzamiento. Ok. Lo que sí estoy seguro que ustedes me pueden decir, ¿cuál es la probabilidad de ganar en el primer lanzamiento? ¿Alguien me quiere decir cuál es la probabilidad de ganar en el primer lanzamiento? Ese es un tercio. ¿Cuánto, perdón? Un tercio. Es un tercio, muy bien. Y ustedes ya se imaginarán cuál es la probabilidad de ganar en el segundo experimento, en el segundo lanzamiento, y cuál es la probabilidad de ganar en el tercer lanzamiento. ¿Cuánto es? La misma, ¿verdad? ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna duda? Sí. Bien. Ahora, fíjense, ahí le puse en medio, es un tercio. Estos tres eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Vale. Ahora, les pregunto, ¿son los eventos GI independientes? Por ejemplo, G1 es independiente de G2 o que yo gane en el segundo lanzamiento depende de lo que ocurrió en el primero. Son independientes. Son independientes, muy bien. Entonces, fíjense en algo muy importante. Nosotros sabemos que G1, G2 y G3 son independientes, porque, pues claro, ¿verdad? Que yo gane el tercer lanzamiento no se ve afectada la probabilidad de este evento porque yo haya ganado o perdido en los anteriores, ¿verdad? Entonces, vaya, son todos independientes. Ahora, yo lo que estoy preguntando es lo siguiente. Estoy preguntando por la probabilidad aquí se los voy a escribir mejor con palabras. Esta es la probabilidad de no ganar. En ningún lanzamiento. ¿Ok? Se los pongo aquí con palabras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy interesado en calcular, o sea, la probabilidad, lo que estoy diciendo es lo siguiente. La probabilidad de que X sea igual a 0 es la probabilidad de que yo no gane en el primer evento. O sea, estoy tomando el complemento del primer de G1, el complemento de G1 intersección, o sea, es la probabilidad estoy calculando la probabilidad de no ganar en el primer evento, ni ganar en el segundo, ni ganar en el tercero. Si los eventos G1, G2 y G3 son independientes, bueno, de hecho por una proposición que demostré en la clase anterior, yo sé que G1 es independiente de G2 complemento y G2 por supuesto va a ser independiente de G1, pero también es posible mostrar que G1, G2 son independientes entre sí. En general, si G1, G2 y G3 son independientes,
Entonces, puedo mostrar que la intersección, bueno, perdón, que los complementos de esos eventos también son independientes. En resumen, lo que estoy diciendo es que tanto los GI son independientes como los GI complementos. Pero si son independientes, entonces, ¿cómo puedo calcular la probabilidad de esta intersección? Por una formulita que vimos la clase pasada. ¿Alguien me quiere decir? Asuman que G1, G2 y G3 son independientes. Si por alguna razón todavía no están convencidos, pero sí lo son, ¿verdad? La probabilidad de que yo pierda en el primer evento no depende de qué pase si yo pierdo o no en el segundo evento, ni si yo pierdo en el tercer evento, ¿verdad? Eso también es suficientemente claro a nivel intuitivo. Si son independientes, ¿cómo calculo la probabilidad de la intersección? ¿Sería la suma? No, está cerca, pero no. Piensen en otra operación. Vean ustedes su definición de, bueno, mejor dicho, la proposición que establece que si tenemos dos eventos independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Sí, sí, es el producto. ¿Verdad? Muy bien, qué bueno que lo Sí. checaste. Entonces, por independencia podemos hacer este cálculo. Fíjense, el evento x igual a 0, lo que estoy diciendo es que el evento x igual a 0 como un elemento del espacio, como un evento del espacio muestral, se puede ver como, este es un evento que se puede ver como G1 complemento, G2 complemento, intersección G3 complemento. Eso es lo que estoy diciendo. Y que gracias a la propiedad de independencia, el cálculo de esta probabilidad lo puedo hacer en forma directa, ¿verdad? Porque si yo ya sé cuál es el evento de G1, el evento de G1 complemento pues debe ser 1 menos la probabilidad de G1. Y lo mismo para la probabilidad de G2 y lo mismo para la probabilidad de G3. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, yo ya tengo el primer valor de X, el primer valor de la probabilidad asociado al evento X igual a 0. Esto no es otra cosa más que 2 al cubo entre 3 al cubo. ¿Sale? Ya tengo el primer resultado y voy a hacer uso de estos eventos y voy a también hacer uso de la propiedad de independencia para hacer el cálculo de las demás probabilidades. Entonces, hasta aquí nada más llevamos un caso. ¿Sale? Entonces, yo ya sé que f, la función de probabilidades de la variable aleatoria x, evaluada en x igual a 0, es 2 tercios al cubo. Bien, voy con el siguiente caso. Ahora quisiera calcular la probabilidad del evento x igual a 1. Entonces, primero vamos a fijarnos cómo construir el evento x igual a 1. Se los pongo con palabras. Esto es, este es el evento en el que gano una vez. No me dice, o no tengo, más bien X1 no tiene, digamos, no tiene interés en que si yo gané en el primero, en el segundo o en el tercer lanzamiento. ¿Ok? Yo nada más sé que gané una vez, porque así me cuenta, X nada más me cuenta el número de éxitos, no me dice el orden ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces, si este es el evento en el que yo gano una vez, les pregunto, ¿cómo yo podré describir este evento? Bueno, la cosa parece que está sencilla, ¿verdad? Ocurrió G1, u ocurrió G2, u ocurrió G3. Pero no puede ser que G1 y G2 hayan ocurrido al mismo tiempo. Ni G1, ni G3, ni G2, ni G3. Entonces, yo lo que puedo decir en vista de esta observación
Es que el evento en donde yo gané una sola ocasión, en realidad se debe ver como una colección, la unión de tres eventos. Yo pude haber ganado la primera vez, pero si ya gané la primera vez, entonces tuve que haber perdido en la segunda ocasión, en el segundo lanzamiento, y también tuve que haber perdido en el tercer lanzamiento. ¿Ok? Esto es uno de los eventos que favorecen que X valga 1, pero no son todos. No son todos porque aquí estoy limitado a que gané en el primer lanzamiento. Entonces quiere decir que yo tengo que unir este evento con el evento en donde yo gano en el segundo lanzamiento. Entonces, para que yo gane en el segundo lanzamiento y solamente en el segundo lanzamiento, entonces yo tengo que decir que he perdido en el primer lanzamiento y he ganado en el segundo lanzamiento y he perdido en el tercer lanzamiento. Pero este no es el universo de todas las posibilidades, ¿verdad? También tengo otro evento que favorece que he ganado una sola vez. El evento en donde gané, perdí la primera vez y perdí en el segundo lanzamiento y gané en el tercer lanzamiento. ¿Ok? Entonces aquí, si quieren, se los pongo con palabras. Gané primer lanzamiento, lo mismo aquí, lo puedo decir con palabras, gané el segundo lanzamiento, pero perdí los otros. Y aquí gané el tercer lanzamiento. Hay que observar que estos eventos son todos disjuntos. Este evento, en donde yo gané el primer lanzamiento y perdí los otros dos, por supuesto, no hay ninguno en común, no tiene ningún elemento en común con, con el evento en donde yo gané el segundo lanzamiento. Se contrapone, porque si perdí en el segundo, no puedo perder, no puedo ganar en el segundo, ¿verdad? Por lo que deben ser eventos disjuntos. Entonces, estos tres son disjuntos. ¿Ok? Pero por separado, estos son independientes. Entonces, yo uso el hecho de que los eventos son disjuntos para que la probabilidad de X1 se pueda ver como la suma de las probabilidades de esos eventos. O sea, la probabilidad de que X sea igual a 1 es la probabilidad de ganar en el primer evento y perder en el segundo y perder en el tercero. Más, y este más proviene del hecho de que estos son disjuntos, la probabilidad de perder en el primer evento, en el primer lanzamiento, ganar en el segundo lanzamiento y perder en el tercer lanzamiento. Más la probabilidad de ganar, perder el primer evento, el primer lanzamiento y perder el segundo lanzamiento y ganar el tercer lanzamiento. Pero si ahora utilizo la hipótesis de independencia, estos tres son independientes, lo mismo que estos tres, lo mismo que estos tres. Entonces,
Estas probabilidades suman lo siguiente, va a ser la probabilidad de que yo gane en el primer evento es un tercio. Tercio. Pero la probabilidad de que ganen, de que pierden el segundo y pierden el tercero, es 2 tercios. Y entonces aquí ya estoy aplicando el hecho de que los eventos G1 y G2 y G3 son independientes. Bueno, G1, G2 complemento y G3 complemento son todos independientes. Lo mismo que G1 complemento, G2 y G3 complemento. En consecuencia, la probabilidad de ganar en el primer evento, perdón, la probabilidad de perder el primer lanzamiento y ganar el segundo y perder el tercero es lo siguiente. Probabilidad de ganar el primer lanzamiento es 2 tercios y ganar en el segundo lanzamiento es 1 tercio y perder en el tercer lanzamiento es 2 tercios. Y por último, la probabilidad de ganar, de perder el primero, perder el segundo y ganar el tercero, aquí no debería haber complemento. Pues es la misma, de hecho. Voy a tener 2 tercios por 2 tercios por 1 tercio. Lo que entonces me lleva a escribir lo siguiente. Entonces, 3 veces 1 tercio por 2 tercios al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien. Voy entonces a continuar con el cálculo de los otros dos valores, porque fíjense, todavía me falta calcular la probabilidad de que x sea igual a 2 y la probabilidad de que x sea igual a 3. Pero vaya, en vista de lo que he explicado, creo que el resto del cálculo es más o menos directo, como ustedes se podrán dar cuenta a continuación. ¿Alguien necesita tiempo para tomar nota de esta transparencia? Bien, voy entonces a cambiar la transparencia para continuar con el cálculo. Vamos con el caso P, la probabilidad de que x igual a 2. Bueno, primero voy a describir el evento. El evento x igual a 2, descrito con palabras, es el evento en donde yo gano en 2 ocasiones. Gano 2 lanzamientos de 3. Pero entonces, en términos de la notación que he estado utilizando, el evento x igual a 2 se puede escribir como lo siguiente. Nuevamente aquí va a haber 3 posibilidades. Fíjense que si yo gano en 2 lanzamientos, quiere decir que perdí en 1. Entonces, yo puedo perder el primer lanzamiento y ganar los otros 2. Y ganar en el segundo y ganar en el tercero. Pero esta es una posibilidad. Aquí nada más me permití perder en el primer lanzamiento. También puedo ganar el primer lanzamiento, sí, ganar el primer lanzamiento y perder en el segundo y ganar en el tercero. O bien, puedo ganar el primer lanzamiento y ganar en el segundo lanzamiento y perder el tercero. En consecuencia, la probabilidad de que x sea igual a 2, pues es la probabilidad de este evento, pero nuevamente si utilizamos el hecho de que estos eventos que están aquí son disjuntos entre sí, entonces nos lleva a la siguiente expresión, es la probabilidad de ganar en el primero, perdón, perder el primer lanzamiento y ganar el segundo y ganar el tercero.
más la probabilidad de este evento, la probabilidad de ganar en el primer evento y perder el segundo y ganar el tercero, más la probabilidad de ganar el primer lanzamiento y ganar el segundo lanzamiento y perder el tercer lanzamiento. Y nuevamente, de aquí para acá entonces utilizamos el hecho de que los eventos son disjuntos, la aditividad finita, y de aquí para acá vamos a utilizar la propiedad de independencia. La probabilidad de este evento, pues es el producto de las probabilidades, y ya sabemos que la probabilidad de perder el primer evento es 2/3, y de ganar los otros dos es 1/3 y 1/3. Lo mismo sucede con este evento y con este evento. Como yo pierdo solamente en uno de los eventos, entonces la probabilidad asociada es 2/3 y la probabilidad de ganar en los otros dos es 1/3 cada uno. Lo que me lleva entonces a escribir esto que está aquí. Y por último, la probabilidad de que yo gane los 3 eventos, o sea, la probabilidad de que el número de veces que yo haya ganado sea igual a 3, pues no es otra cosa más que la probabilidad de G1 intersección G2 intersección G3, o sea, es la probabilidad de ganar en el primer lanzamiento y ganar el segundo y ganar el tercer lanzamiento. En consecuencia, esto no es más que 1/3 elevado al cubo. ¿Ok? Ahora sí, ya estoy en posibilidad de escribir la función de probabilidades de la variable aleatoria X. Entonces, la función de probabilidades de la variable aleatoria X que he definido hace rato, definí hace ratito, pues es lo siguiente. Pues yo tengo que hacer un listado de todos los valores de las probabilidades a cada uno de los posibles valores que puede tomar X. Recuerden ustedes que X, como vimos en la transparencia anterior, puede tomar solamente el valor 0, 1, 2 o 3. Entonces voy a hacer ese listado aquí, tal cual. La probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor 0 ya lo calculé, ¿verdad? Es 2/3 al cubo. Entonces, la función de probabilidades evaluada en X igual a 0 es 2/3 al cubo. Al cubo. Pero la variable aleatoria X también puede tomar el valor 1. Ya dijimos que si toma el valor 1, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor X igual a 1 es 3 veces 1/3 por 2/3 al cubo, al cuadrado. Si X es igual a 2, aquí tenemos el cálculo de la probabilidad correspondiente. Y bueno, finalmente, bueno, no finalmente, la probabilidad de que X sea igual a 3 es solamente 1/3 al cubo. Y ahora sí, finalmente, si X toma cualquier otro valor, la probabilidad de que eso ocurra es 0, porque X no puede tomar valores más allá de los que ya establecí, ¿verdad? Si ocurre cualquier otro caso.
Entonces, con esto termino la descripción de la variable aleatoria que me cuenta el número de veces que yo gané al lanzar 3 veces un dado, y apostándole a 2 de esas caras. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí sobre esto que he realizado hasta este momento? Bien. Entonces, déjenme pensar en... Sí. Entonces, bueno, para concluir esta clase, les voy a presentar ahora sí la función, la variable aleatoria tipo Bernoulli. Entonces, ese es, como les había dicho, ya les había anticipado algunas características de la función de distribución de Bernoulli. Entonces, una variable aleatoria tipo Bernoulli se define como la variable que cuenta el número de éxitos al realizar un ensayo de Bernoulli. Un ensayo de Bernoulli, y ahorita les voy a decir qué es un ensayo de Bernoulli. Con probabilidad de éxito P. Entonces, si X es una variable tipo Bernoulli, esta toma solo 2 posibles valores. X puede tomar el valor 0 o puede tomar el valor 1. El 0 indica que el ensayo ha ocurrido en fracaso. En el ensayo de Bernoulli. Y el 1 representa el éxito en un ensayo de Bernoulli. La función de probabilidades de X es entonces dada por la siguiente expresión. Entonces, la función de probabilidad de la variable X como función de X, pues es una función muy sencilla, ¿verdad? Si la probabilidad de éxito es
es P, entonces quiere decir que la probabilidad de que X valga 1 es P, lo cual entonces quiere decir que la función vale 1 menos P si X es igual a 0. Escribirlo mejor. Vale P si X es igual a 1. Y vale 0 en cualquier otro caso. Donde P es el parámetro de la distribución, que es un valor contenido entre 0 y 1, es el parámetro de la distribución. Y bueno, entonces, un ensayo de Bernoulli, pues esencialmente, ya prácticamente lo he mencionado aquí, es un experimento aleatorio con dos posibles resultados. O el experimento, voy a poner aquí, ensayo de Bernoulli, es un experimento aleatorio que resulta en éxito o fracaso, en dos posibles resultados. En dos posibles resultados. Y esos resultados son éxito o fracaso. Si quieren, ustedes pueden pensar que un ensayo de Bernoulli es como la generalización de un volado. En lugar de estar diciendo que si cae águila, cae sol, o a lo mejor en inglés head or tails, o en algún otro lado, las caras se las suelen nombrar como de manera arbitraria, ¿verdad? Entonces, para evitarnos esta arbitrariedad, vamos nosotros a llamar ensayo de Bernoulli a este tipo de experimentos aleatorios en donde solamente puede haber dos posibles resultados, éxito o fracaso. Este es uno de las variables aleatorias que es más común en teoría de probabilidad, y es de mucha utilidad definirla de esta forma porque se van a dar cuenta que la distribución de Bernoulli o las variables tipo Bernoulli van a ir apareciendo continuamente a lo largo del estudio de las variables aleatorias. Entonces, finalmente, nada más como notación, todo lo de arriba se denota de una manera muy, muy breve, diciendo que X tiene distribución de Bernoulli con parámetro P. Entonces, cuando yo escriba esto, o cuando yo escriba X seguido de este simbolito, con una distribución determinada, yo me voy a estar refiriendo a la definición de la variable aleatoria, así como a su distribución correspondiente. ¿Ok? Entonces, esta es la primera de las distribuciones que tienen aquí presentes. Más adelante voy a hablar de otras distribuciones, vamos a ver distribuciones normales, distribuciones binomiales, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas tendrá una definición muy apropiada y se darán cuenta que varias de estas variables aleatorias, perdón, de estas distribuciones, van a aparecer de una manera natural en el estudio digamos, de las variables aleatorias, a lo mejor asociadas a espacios muestrales finitos o a alguna otra clase de sistemas. Entonces, bueno, voy a concluir la clase en este momento.